Hola, mi nombre es Julieta León Muñiz y yo les voy a hablar sobre algunos conceptos que hemos visto en estas primeras semanas de clase. Para empezar, hablaremos de las primeras formas políticas. La política siempre ha existido en todos los grupos humanos, tanto en clanes, en tribus, etc. La unidad se basaba en la religión y en esta se adoraban objetos naturales muy comunes. Y en los estados orientales no fue un campo muy propicio para el surgimiento de la filosofía política y el componente religioso en esta era muy fuerte. También en la política del Oriente se dividía en tres tipos de estados, que era el teocrático, absolutista y el autocrático. Otro concepto importante también sería el pensamiento político de Sócrates, que él consideraba que el gobierno debería de ser ejercido por sabios expertos relacionados con el bien, la justicia y las virtudes morales. También Platón fundó la Academia, que fue la primera escuela con grandes estudios en el mundo y que fue donde él escribió su obra La República. Dos de las conclusiones principales de Platón era que el gobierno debe ser un arte basado en el conocimiento exacto y que la sociedad debe ser una mutua satisfacción de necesidades por personas cuyas éstas se complementen entre sí. Había tres especies de hombres: los que son aptos para el trabajo pero no para el gobierno, los que son aptos para el gobierno pero solo con control y mandato de otros, y por último los que son aptos para el más alto nivel, como tales como la elección define las estrategias del Estado. En la división de clases para Platón eran los gobernantes, los guardianes y los artesanos. También en la política ahora hablaremos de Aristóteles, que estaba convencido no solo de la conveniencia del imperio, sino también de la ley absoluta, que era una necesidad para lograr ideales de moral y de justicia que se compartía él con Platón. Hablaremos de los libros de Aristóteles. En el primer libro se habla del origen del Estado y de la sociedad, de la esclavitud, del poder doméstico y de la adquisición de bienes. También de la consideración sobre la práctica de la adquisición de los bienes. En el segundo libro se habla del examen de la República y el examen del Tratado de las Leyes. En el tercer libro se habla del Estado y del ciudadano, de la teoría de los gobiernos y de la soberanía. En el cuarto libro de la teoría general de la ciudad perfecta y de si la autoridad y la obediencia alternativas o vitalicias. En el quinto libro se habla de la educación en la ciudad perfecta, ya que el legislador debe de poner mayor educación en los jóvenes. En el sexto libro se habla de los deberes del legislador en la forma de gobierno y sus desviaciones especiales y sus diversas democracias, las especies de los diversos oligarquías y de los tres poderes. En el séptimo libro se habla de la organización del poder de la democracia de las cosas, que termina de la variedad de la democracia, del carácter de la igualdad y ejemplos de instituciones democráticas. Y por último, el octavo libro, que habla de la general de las revoluciones, cuáles son sus soluciones y sobre la justicia y la igualdad. Otro concepto importante es el epicureísmo, que su núcleo de enseñanza era vivir una vida práctica, recogida y respetable, que para lo cual hay que evitar hasta donde sea posible las tensiones y las molestias para llegar a una araxia. Los cínicos, estos enseñan que la felicidad y la virtud tienen como un fundamento la mayor independencia posible con respecto a las conveniencias de la vida exteriores, el desprecio a las instituciones y las conveniencias sociales, la restricción de las necesidades y el retorno a un estado natural. También está el estoicismo, que tenía la creencia que el mundo está animado por un solo principio o una razón universal, que se resumía diciendo que un solo mundo y una sola razón para todos los seres humanos. Las monarquías más destacadas en la Edad Media era el imperio y el papado. También hablaremos de los vasallos, que estos trabajaban y su forma de pago eran los frutos de las tierras que ellos mismos trabajaban. También tenían que hacer servicio militar y político.
Hablaremos del feudalismo, que es también un concepto importante, que era un sistema de oro obsesión de la tierra, que en la propiedad estaba desplazada por algo semejante al censo. Hablaremos también de Cicerón, que la verdadera importancia que hicieron para la historia del pensamiento político fue que consiste en que él vio la historia del derecho natural para la formulación en que ha sido universalmente conocida por toda Europa occidental. Y por último hablaremos de Séneca, que esa ya muestra gran parte de la esperanza y el pesimismo que asombrece en la literatura latina del segundo siglo de la era cristiana. Y esto es todo por mi parte.